Bien, y hoy a las 4 en punto de la tarde se conoció la sentencia en el juicio oral y público por el encubrimiento a la AMIA. Absolver a Carlos Saúl Menem en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas, artículos 3 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Juan José Galeano a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo partícipe necesario del delito de peculado. Condenar a Hugo Alfredo Anzorregui a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor del delito de peculado en concurso real con el del cumplimiento por favorecimiento personal en calidad de partícipe necesario. Condenar a Carlos Alberto Tejeldín a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de peculado. Absolver a Rubén Esraveraja en orden al hecho por el que mediara acusación a su respecto sin costas. Absolver a Víctor Alejandro Stinfale en orden al hecho por el que mediara acusación a su respecto sin costas. Absolver a Jorge Alberto Palacios en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas. Bien, ayer escuchábamos parte de la sentencia. Estamos aquí junto a Astrid Picchielli. Bienvenida, Astrid. Hola, ¿Cómo va? Elia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Esto es lo que se conoce como la causa AMIA 2. Tiene que ver con la investigación en torno a las destrucciones de pruebas, las destrucciones de evidencias, el abandono de la pista siria y las imputaciones falsas que se hicieron a distintas personas. Vos sabés, recordarás bien, el atentado fue en 1994. En 1997 se denuncia estos desvíos en la investigación. Y recién ahora estamos, bueno, hoy conocimos las sentencias. 2019. 2019, una larga historia de impunidad, de falta de verdad respecto de lo que pasó, que ha dejado 85 muertos, 300 heridos, el mayor atentado terrorista en la historia de la Argentina. Bueno, hoy conocimos las condenas y las responsabilidades, fue absuelto Carlos Menem. Digamos, la postura de la justicia es: Menem no ordenó entorpecer la investigación y no ordenó abandonar la pista siria, que era la mayor imputación que él tenía en ese momento, ¿no es cierto? Ahora, con esto determinan que Menem no lo ordenó y también lo desconocía. Y también lo desconocía. Bueno, no se pudo probar si lo conocía o lo desconocía. Todo tiene que ver con lo que se puede probar, obviamente, en la justicia. Pero bueno, hubo condenas, porque, digamos, lo interesante de este entramado de desvío y de montar una trama, no para investigar y conocer la verdad, sino para desviar la investigación, ¿no? Esto es de lo que se trata esta causa AMIA 2, es que ahí participaban policías, justicia, servicios de inteligencia, funcionarios públicos. Cuando uno ve los nombres, está el Fino Palacios de la Policía Federal, está Anzorregui, que era el jefe titular de la CIDE, ¿no? CIDE, de inteligencia. El presidente de la Nación de aquel momento, Carlos Menem. Bueno, Galeano. Y después, bueno, los fiscales, ahí, de los 3 fiscales, 2 fueron imputados. Lo cierto es que uno ve una trama de las distintas ramas del Estado conformando una operación para finalmente no saber la verdad, ¿no? Bueno, vamos a ampliar la información con nuestra compañera Cecilia Devana, que es especialista en estos temas y está en línea. Ceci, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Astrid. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ceci, contanos un poco cómo lo viste vos, cómo lo viviste y sobre todo, bueno, este resultado, ¿no? Esta sentencia que escuchábamos hace un ratito. Sí, mira, Elio, bueno, la verdad es que hubo bastante indignación en Comodoro Pi, sobre todo, lógicamente, de los familiares, ¿no? Que es en gran parte gracias a quien se llegó a este juicio por las denuncias que ellos fueron haciendo, que después, bueno, termina siendo investigado a partir de 2004 toda esta parte por Alberto Nisman. La realidad es que parte de las querellas y las fiscalías habían pedido condenas contra Carlos Menem, que fue absuelto, también contra el Jorge Fino Palacios, contra Víctor Stinfale, contra Rubén Veraja, que era titular de la DAIA en el momento del atentado, y contra Menem, que era el segundo de la cúpula de inteligencia menemista. La verdad es que fueron más de 3 años de juicio donde hubo mucha prueba. Por citar un solo ejemplo, uno de los casos que se le imputaban a Palacios en cuanto al encubrimiento del atentado era que Palacios llegó a la zona donde tenía que hacer en San Cristóbal el
allanamiento a las 9 de la mañana en un domicilio de Alberto Canuredul, uno de los principales sospechosos en su momento del atentado, muy cercano a Carlos Menem, y termina realizando el operativo a las 5 de la tarde, más de 8 horas después. O sea, donde se hizo ver, donde quedó clarísimo que estaba la policía, agendas que desaparecieron, que fueron secuestradas en el momento y que nunca aparecieron al momento de ser analizadas. Digo, había realmente mucha prueba, eso es lo que entienden los familiares, que había pruebas para demostrar el encubrimiento. Bueno, la justicia, después de más de 3 años de juicio, no lo entendió así y los absolvió a Palacios, Veraja, Fines, Menem, ¿no? Ceci, recordemos que en aquel momento el Fino Palacios era el jefe de la Policía Federal, ¿no? Exactamente, el jefe de la Policía Federal, un hombre de muchísimo peso, muchísima experiencia, con lo cual cuesta pensar que fue solo torpeza haber estado 8 horas en el lugar que tenía que hacer los allanamientos, ¿no? Dejándose ver, dándole tiempo a un sospechoso de un atentado terrorista que pudiera deshacerse de prueba. Eso te iba a decir, Ceci, se sospecha que obviamente hubo un preaviso para que la otra persona pueda resolver todo antes del allanamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo, digamos, lo que las partes quisieron demostrar y buscaron demostrar en este juicio, es que todo, desde la cabeza del Estado Nacional, que era Carlos Menem, pasando por el Poder Judicial, la cúpula de inteligencia, la Policía Federal, bueno, la complicidad de parte de la comunidad, encabezada en este caso por Rubén Veraza, estaban al tanto del curso de la investigación y adelantaban los movimientos, ¿no?, que se iban haciendo. Solo por citar algunos de los ejemplos de lo que fue probablemente la investigación más desastrosa de la historia local, que hace que 25 años, que se van a estar cumpliendo en julio de este año, 25 años del atentado, no se sepa todavía quién y por qué puso la bomba realmente. Claro, porque este es un punto importante el que estás marcando, ¿no? Porque hoy estamos hablando del encubrimiento, pero en realidad a esta altura todavía no sabemos quién fue el responsable del atentado. Exactamente, Leo. Y además, o sea, vamos a tener durante el correr de este año un nuevo juicio por el encubrimiento de AMIA. En este caso, el que está acusado es el gobierno de Cristina Kirchner, la cúpula de inteligencia de su gobierno y distintos eslabones de la cadena, pero en cuanto al desvío de la pista iraní. O sea, en este caso se juzgó el encubrimiento y el desvío de la pista siria, la denominada pista siria. Bueno, ahora vamos a tener un nuevo juicio del encubrimiento, que es el desvío de la pista iraní, o la protección a los iraníes. Esto tiene que ver con el memorándum de entendimiento, ¿no? Con Irán, claro. Exactamente, que fue la otra parte de la investigación que hizo Alberto Nisman. Realmente es escandaloso, si uno lo piensa desde el punto de vista institucional, que haya prácticamente en un mismo año, dos expresidentes sentados en el banquillo de los acusados, siendo acusados de haber encubierto el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Es realmente en serio, creo que no registra antecedentes, ¿no? Pero cierto. Bueno, fundamentalmente acá en Comodoro Tío la sensación era de bronca y indignación de parte de los familiares de estas 85 víctimas fatales, de que consideraban que había realmente pruebas tanto contra Menem como para el resto de los absueltos. También habían pedido penas más altas para, bueno, lógicamente para el juez Galeano, para los exfiscales, para Carlos Tejeldín, el revendedor de la famosa Traffic, por citar solo algunos de los ejemplos, claro, ¿no? Claro, y allí también está, bueno, sí, recién mencionabas, ¿no? Hugo Anzorregui. Exactamente, condenado a 4 años y medio de prisión. Exacto. Sí, ahora, Ceci, en todos estos casos, sobre todo las penas más altas, en ninguno de los casos son de cumplimiento efectivo, ¿tienen la posibilidad de apelar? Mira, sí, van a apelar probablemente todas las partes, ¿no? Desde ya que los familiares van a recurrir esta sentencia, van a recurrir la absolución de Menem en primer lugar y los montos de las penas para los otros condenados, ¿no? Y después, bueno, será tarea de casación ver cómo sigue el curso de la causa, porque es lógicamente hacia ahí donde va este expediente ahora, como sucedió. Claro, y en ninguno de los casos son de cumplimiento inmediato. No, por ahora no. Por ahora no. Calculo que eso va a suceder eventualmente cuando confirme casación, pero de todos modos las que son de pena efectiva es más de 3 años de prisión y no fueron muchas en este caso. Digo, Galeano tuvo 6 años. Y Anzorregui, claro, ¿no? Serían estos 2 casos, claro. Claro, exactamente. Lo de Galeano ya directamente realmente una de las, junto con la absolución de Menem, probablemente una de las cosas que más indignación causó
porque la percepción que uno tenía cuando hablaba con los familiares de las víctimas es que Galeano, en primer lugar, les tomó el pelo todo el tiempo de la investigación, ¿no? Hablando mal y pronto. Que fue un juez que lo único que hizo fue encubrir el atentado. O sea, tenía todas las herramientas para poder haber investigado. Bueno, eligió que 25 años después el crimen pueda mantenerse impune, ¿no? Ceci, y además terminó yéndose de un modo escandaloso. Y además el escándalo de la sucesión, la enorme cantidad de jueces y de fiscales que terminaron pasando por la causa, que terminó con la muerte de Nisman y que todavía no se sabe nada, ¿no? Totalmente. Así, sí, de hecho, en Comodoro Pi hay una especie de, digamos, que dicen que la causa AMI es una caja de Pandora y que cuando uno la abre nunca saben qué va a terminar. Porque claramente nunca termina en el posible esclarecimiento del hecho, ¿no? Pero han pasado jueces, han pasado fiscales, y bueno, y el caso quizá más paradigmático es el de Alberto Nisman, ¿no? Que terminó abriendo otra causa enorme y también de muchísima connotación a nivel institucional. ¿Cómo se lo vio al expresidente, a Carlos Menem? Mira, Menem, bueno, ya hoy creo que esa es la mejor definición de Menem, ¿no? Que esta mañana, a las 11 de la mañana, él y Anzorregui tenían la posibilidad de decir las últimas palabras, ¿no? Sí. Ya lo habían tenido otros de los imputados, ellos la tuvieron hoy y eligieron el silencio. Me parece que es muy significativo de lo que han hecho, en primer lugar, cuando eran funcionarios públicos, y después con los años y cierta protección judicial que los mantuvo a salvo y que hoy un poco los vuelve a mantener a salvo, ¿no? Porque la condena a Anzorregui, que era titular de inteligencia, es baja, y bueno, Menem directamente de absolución, pero en esta causa se vio como en muy pocas otras cómo operaron los servicios de inteligencia. Y Anzorregui era la cabeza de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado. Claro, es cierto, no tenemos que perder eso de vista. No estamos hablando del ex titular de la CIDE, el titular de la CIDE que vuelven a momento, aparecer como Stiuso, ¿no? También. Exactamente, y de hecho el dinero con el que se realiza el pago a Teseldín, unos $400.000, sale de una de las salas, como se conocía, una de las áreas de la CIDE. Eso está absolutamente probado, dieron cuenta de ellos las distintas partes del caso. Realmente es escandaloso lo que en cierta forma, lo que ha pasado hoy. Ahora, Ceci, ya que mencionás estos $400.000, en el caso de Teseldín, además de la pena de 3 años y 6 meses de prisión, también se le impuso que tiene que devolver ese dinero. Sí, así es. Eso es, la verdad, es bastante llamativo, o al menos es significativo, ¿no? De la causa. Ahora, 25 años después, no sé qué puede devolver Teseldín, o cómo va a dar cuenta de eso. Porque hay que tener en cuenta también esto, ¿no? La cantidad de años que pasó. Claro. Habrá que ver cómo se vehiculiza eso. Creo que se tendrá en cuenta, bueno, estamos hablando de $400.000, no estamos hablando de pesos, ¿no? Aquí no tiene que ver el tema, igualmente es esto que decís vos, ¿no? Cómo se puede vehiculizar y hacer efectivo realmente. Exactamente, sí. Habrá que ver si traban embargo, cómo lo hacen. La verdad que hasta ahora no lo tengo claro. Si lo llego a saber o tener más especificaciones, te los cuento después. Ahora, Pero, Ceci, vos recién hacías mención a un tema que no es menor, ¿no? En este caso estamos hablando de un juicio por encubrimiento de la pista siria, pero se viene también un juicio por encubrimiento de la pista iraní en este caso. ¿Cuándo sería? ¿Ya tenemos fecha? No hay fecha todavía. La idea o la intención al menos es que empiece este año. Sí hay tribunal ya asignado. Hubo una audiencia que fue una audiencia extraordinaria porque uno de los acusados en este juicio era Héctor Timerman, el ex canciller, perdón. Sí. Timerman en julio pasado, cuando ya estaba asignado el tribunal, se había sorteado la causa y demás, consciente de que su estado de salud no le iba a permitir llegar al comienzo del juicio, pidió que se le dé la posibilidad de declarar ante los jueces para dejar lo que él llamó su verdad, ¿no? Entonces, en julio pasado hubo esa primera audiencia que Timerman declaró desde su casa. Primero intentó hacerlo por teleconferencia, se complicó por los micrófonos y demás. Entonces los jueces se trasladaron al domicilio de Timerman en el barrio de Retiro y completaron desde ahí esa primera audiencia, ¿no? Donde él hizo una defensa muy férrea de la expresidenta acusada en el caso. Y se desligó, o sea, defendió el memorando de entendimiento con Irán y dijo que lo que siempre se buscó era el esclarecimiento del caso.
Ese juicio, la idea es que empiece este año, tiene más o menos una cantidad de imputados similar a esta, son 15 si no recuerdo mal, además de Cristina Fernández de Kirchner y bueno, de Héctor Zimmerman, como contábamos. Está Oscar Parrilli, está su segundo también en la Juan Martín Mena, está Luz Delía, Fernando Esteche, Andrés Larroque, gran parte, digamos, de los que había denunciado Alberto Nisman en enero de 2015, y algunas personas como Carlos Zanini, por ejemplo, el exsecretario de Legal y Técnica kirchnerista, que fue agregado por Claudio Bonadío a la hora de hacer la investigación, ¿no? Recordemos que Bonadío juntó dos causas, la denuncia de Nisman, que inicialmente había sido archivada por orden de Daniel Rafecas, y la denuncia de un particular por traición a la patria. Y con eso logró el impulso de la causa, que en diciembre de 2017 termina con una serie de procesamientos y prisiones preventivas inicialmente, que después fueron revocadas, entre los procesamientos el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como siempre, clarísima, Ceci. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso grande. Un placer. Un beso grande a ustedes, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Astrid, la seguimos en un ratito y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanoto, que tiene muchísima